Hola, ¿cómo están? Pues es un gusto saludarles de nuevo para continuar con otro tema muy interesante. Es el de la nación mexica. Y para comenzar hablaremos de los grandes cambios que se suscitaron en el centro de Anáhuac a finales del siglo XII, o bien a finales del año 1100 después de Cristo del calendario gregoriano, que como ya lo podremos deducir deviene de la desintegración de la Confederación Tolteca y la dispersión de los mismos por todo el Anáhuac, al mismo tiempo de que sus aliados también efectuaron grandes migraciones y entre ellos estaban los mexica. De este modo es como comenzaron a aparecer en diversos lugares grupos de o calpulis, o pudiéramos llamarles también familias que formaron agrupaciones más o menos estables y con un buen grado de organización político-económica. Volviendo a mencionar entre estos grupos a los mexica, que se reconocen a sí mismos como hijos de los toltecas, y quienes se establecieron en el centro de Anáhuac para fundar la Gran Tenochtitlan. También podríamos mencionar a los purépechas, que fundaron Tzintzuntzan en el actual estado de Michoacán. Y como ya sabemos, estas dos naciones que acabamos de mencionar más adelante se convertirían en dignos oponentes en el campo de batalla, siendo los purépechas una nación que nunca fue vencida por los mexica. Pero yendo un poco atrás, durante el siglo XI, que abarca del año 1000 al 1100 después de Cristo, Tolan Xicocotitlán había sido abandonada debido a la llegada de grupos chichimecas provenientes del Mictlampa o norte, con los que constantemente se enfrentaban y los cuales le habían causado una gran inestabilidad en todos los aspectos, para finalmente provocar la desintegración de la Confederación Tolteca. Pero no solo a los toltecas les tocó esta suerte, pues algo parecido sucedía en otros lugares, como en la costa del Golfo, en donde hubo movilizaciones de huastecos y totonacos. Los zapotecos se vieron enfrentados a los mixtecos para después comenzar a compartir su territorio con los mismos, dándose así una muy conocida fusión cultural mixteco-zapoteca. En el norte del actual estado de Yucatán, habitado por mayas, los Cocom de Mazapán se posicionaban como la nación predominante y más influyente. También en el territorio donde hoy se ha asentado la actual neocolonia de Guatemala, los quiché hacían lo mismo mientras que los purépechas establecían su zona de influencia en los actuales estados de Michoacán, en parte de Guerrero, en Guanajuato y en Querétaro, teniendo como centros urbanos principales Tzintzuntzan e Iguatzio. Lógicamente, no podremos dejar de mencionar nuestro tema central, el apogeo de la Gran México Tenochtitlan y la Confederación de Anáhuac, hoy llamada por los académicos como la Triple Alianza, que abarca gran parte de la actual neocolonia criolla llamada México, y era en ese entonces la confederación más grande e influyente en todo el Anáhuac. Recordemos que el Anáhuac abarca desde Nicaragua hacia el norte del continente Ixyachilán o Ixyachitlán, o mal nombrada por los colonizados como América. Pero hemos de mencionar que en gran medida la mayor parte de la información histórica escrita de este periodo también se perdió a la llegada de los invasores hispanos. Solo algunos pocos libros antiguos o códices sobrevivieron, y otro poco de información fue recopilada por algunos frailes y cronistas europeos, que a la vez también la deformaron por motivos de conveniencia y también por su ignorancia. Pero hubo una fuente de información más confiable, que pudo sobrevivir gracias a que los antiguos anahuacas la pudieron ocultar entre la maleza o fueron cubiertas con tierra, y que son los vestigios arqueológicos que hoy podemos apreciar. Entonces, lo que hacemos en esta ocasión es tratar de reconstruir la historia con base a una interpretación objetiva de las evidencias. Así sabremos cuál fue la situación en que se encontraba el Anáhuac a la llegada de los invasores europeos. Muchos nos preguntamos en este punto,
cómo fue posible la caída de Tenochtitlan a manos de los hispanos y sus aliados. Y para explicar esto, veremos una serie de factores que debilitaron enormemente a la nación mexica. Entre ellos, destaca bastante la epidemia de la viruela, llamada por nuestros antiguos como la cocolistli. Pero para esto vamos paso a paso y remontémonos al periodo comprendido entre los años 900 al 1200 después de Cristo del calendario gregoriano, o llamado convencionalmente como el posclásico temprano, cuando varias familias nahuas mexica llegaron a los márgenes del lago de Texcoco, habitando en pequeñas comunidades como pudiéramos mencionar Huexotla, Coatlinchan, Culhuacán, Iztapalapan, Chalco, Xico, Xochimilco, Tacuba, Azcapotzalco, Tenayuca y Xaltocan, en donde crearon novedosos sistemas de agricultura altamente productivos sobre las zonas pantanosas, llamados posteriormente como sistemas de chinampas, principalmente en el lago de Xochimilco, sistema que también sería muy utilizado por los mexicatenochcas, que posteriormente fundarían y habitarían la gran México-Tenochtitlan sobre un lago. Los orígenes de estos últimos se remontan a tiempos mucho más difíciles, cuando eran solamente un pueblo errante que sobrevivía con dificultades y que buscaba el lugar indicado en donde debían establecerse definitivamente. Y al contrario de lo que podemos pensar, en nada les ayudó a los mexica que se encontraran emparentados con las naciones que gozaban de situaciones más favorables en su momento, como podríamos mencionar a los toltecas, por lo que a pesar de no contar con un total apoyo, no desistieron jamás de buscar su destino y no conformarse con el confort que ofrecían otras naciones ya establecidas. Su migración abarca más o menos desde principios del siglo XII hasta mediados del XIV, para llegar al altiplano central de México, partiendo desde un lugar denominado como Aztlán, el cual se desconoce su ubicación exacta, pues solo se sabe que se encuentra en el rumbo norte de México o el sur de los Estados Unidos. Pero bueno, al llegar al centro de Anáhuac, los mexicas se establecieron provisionalmente en Chapultepec en el año de 1279, en un territorio dominado por la influencia político-económico tepaneca de Azcapotzalco, manteniendo una postura de un frágil equilibrio con los otomís de Xaltocan, los acolúas de Texcoco, los tepanecas de Azcapotzalco y los colúas de Culhuacán, teniendo con estos últimos un conflicto que los obligó a migrar nuevamente, llegando así al lago de Texcoco, para que allí viesen la señal cósmica que les indicaría en dónde deberían asentarse, lugar que también fue designado para que pudiesen permanecer dentro de la zona de influencia tepaneca, fundando de este modo su futura gran ciudad de Tenochtitlan en 1325, sobre un islote en medio del lago. Así fue como tuvieron que apoyar durante varios años a los tepanecas de Azcapotzalco en sus batallas contra los colúas, siendo estos últimos finalmente vencidos en el año de 1344. En 1366 es elegido Acamapichtli como su líder de los tenochcas, un hombre de descendencia tolteca proveniente de los colúas de Coatlinchan, quien fue elegido como tecutli en sustitución de los colúas de Culhuacán. De este modo, los mexica apoyaron la expansión de influencia de los tepanecas, extendiéndola hacia el norte a Xaltocan, a Cuautitlán, Tepoztlán y Tenayuca. Al sur expandieron sobre Chalco, Xochimilco y Mixquic. Después de Acamapichtli le sucedió Huitzilihuit en el cargo de tecutli en el periodo de 1391 a 1417. Este tecutli se casó con una hija del tlatoani de Azcapotzalco,
dando como resultado una alianza más estrecha y fuerte que favoreció grandemente a los tepanecas en los campos de batalla, convirtiéndolos de este modo en la nación más influyente en el altiplano central del siglo XV. A Huitzilihuit le sucedió Chimalpopoca en 1417, quien por el emparentamiento era un nieto del señor de Azcapotzalco, lo que le permitió fortalecer el desarrollo del atolán de Tenochtitlan, destacando aquí la construcción de un gran acueducto que llevaba agua potable a su gente. También se construyó durante su administración el puente calzada que uniría a Tenochtitlan con Tlacopan. Al salir Tezozomoc del cargo de Tecutli o señor de Azcapotzalco, le sucedió Maxtla, quien prontamente entró en conflicto con Texcoco, siendo Texcoco aliado de Tenochtitlan. De este modo venció y dio muerte a Ixtlilxóchitl, padre de Nezahualcóyotl, a quien pretendía eliminar también, pero quien fue resguardado por los mexica en Tenochtitlan, provocando con esto otro conflicto que desató fuertes enfrentamientos y finalmente la muerte de Chimalpopoca. Tecutli en ese entonces de Tenochtitlan, como ya lo habíamos mencionado. Este grave error de Maxtla provocó que Ixcoatl, el nuevo señor de Tenochtitlan e hijo de Acamapichtli, creara una alianza perpetua con los texcocanos y los de Tlacopan, para lograr vencer a los tepanecas bajo el mando de Maxtla, logrando su objetivo en 1428. Lo que vino después, como ya lo podemos imaginar, fue la increíble expansión de la Confederación o Alianza de Anáhuac. A continuación, a Ixcoatl le sustituyó Motecuzoma y Lucamina en el año de 1440, quien hizo llegar la Confederación de Anáhuac hasta las costas del Golfo y el Pacífico. Después tomó el cargo de Tlatoani el señor Axayácatl en 1469, quien confederó a los Matlatzinca del Valle de Tolocan, lo que hoy conocemos como Toluca, en 1477. También se enfrentó a los purépechas en varias ocasiones, sin obtener el éxito. Al terminar la administración de Axayácatl, lo sustituyó Tizoc en el año de 1481, quien en realidad no se enfocó a expandir la confederación, sino que más bien se dedicó a su fortalecimiento interno. En 1486 le sucedió a Huizot, quien expandió la influencia sobre las costas del Golfo hasta la actual neocolonia de Guatemala. A continuación fue elegido para el cargo Motecuzoma Xocoyotzin, quien confederó a los señoríos mixtecos, siendo él quien más tarde sería el primer tlatoani de México Tenochtitlan en tener contacto directo con los invasores europeos, a quienes les brindó su hospitalidad en Tenochtitlan y, como ya sabemos, resultó ser traicionado y asesinado por estos inquilinos. Al ser Motecuzoma muerto a traición a manos de los hispanos y al efectuarse la cobarde matanza de Toxcat, Cuitláhuac organiza la expulsión de los invasores que se hallaban con sus aliados refugiados en el palacio de Axayácatl, dándoles muerte a muchos de ellos en la famosa Noche Victoriosa o Noche de la Victoria, el 30 de junio de 1520. Así permaneció como tlatoani de Tenochtitlan, repeliendo los constantes hostigamientos y ataques invasionistas hasta noviembre de 1520, cuando fallece a causa de la cocolistli o viruela. Entonces le sucedió Cuauhtémoc o Cuauhtémoczin, quien se dio a la tarea de reorganizar la Tolan de Tenochtitlan, aunque estuviese la ciudad en ese momento ya muy escasa de población, puesto que la cocolistli o viruela había acabado con más del 80 de sus habitantes. Los españoles ya habían sido reforzados y regresaron un año después de haber sido expulsados,
acompañados por más de 100.000 aliados, puros anahuacas. eh, la mayoría de ellos, como ya lo sabemos, fueron tlaxcaltecas, para atacar de esta manera ventajosa al puro estilo europeo a una ciudad debilitada y enferma, en la cual ya quedaban más niños que adultos, puesto que la viruela es poco peligrosa para los niños, pero resulta ser letal para las personas maduras. Y bueno, este acto cobarde, realizado por los hispanos y sus aliados, que implicó una matanza de niños y mujeres, los llevó estúpidamente a ensalzarse tiempo después, como si hubiesen logrado una gran hazaña guerrera. Pero aún, y con todas estas desventajas, no se menciona que los tenochcas resistieron durante 90 días hasta el 13 de agosto de 1520, día en el que Cuauhtémoc, sin portar arma alguna, ofreció tregua a los hispanos, quienes de nuevo traicionaron su honor, capturándolo en ese momento y haciéndolo prisionero político de una manera vil. Al respecto, relata Hernán Cortés lo siguiente en su tercera carta de relación. Dice: llegóse a mí, refiriéndose a Cuauhtémoc, y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defender a sí y a los suyos, hasta venir a aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese, y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y le matase. A lo que Cuauhtémoc se refería era que se enfrentasen los dos, como era la costumbre de dar enfrentamiento honorable, en donde no hubieran ventajas para ninguno, lo que no sucedió, por lo que no tardaron en capturarle sus guardias hispanos para después mostrar su salvajismo, torturándolo durante casi 4 años hasta el 28 de febrero de 1525, día en que fue ahorcado en las Cibueras. Y esto, bueno, pues solo es un breve relato de nuestra historia mexica, la cual aún no termina, la cual tú y yo continuamos escribiendo. En temas posteriores estudiaremos cómo es que se logró conservar la tradición y cómo es que muchos perdieron la identidad. Continuamos con el curso Tlazocamati, hermanitos y hermanitas.